Ana Reyes, directora de la Asociación Mexicana de Capital Privado, afirmó que la sensación de incertidumbre que dejó la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco no detendrá la inversión proveniente de los fondos de capital privado en México. Es la información que tenemos el día de hoy en la portada del diario El Financiero. Y para hablar sobre este tema me acompañan los editores del Financiero, Isaid Mera, Gonzalo Soto y Jesús Ugarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, entonces, muchos había hablado del temor del presidente que se sentaba con esta cancelación, el temor que viene hacia futuro de cómo se van a tomar las decisiones. ¿Por qué es que una asociación como la MEXCAP, que tiene pues al final capital, está diciendo cálmense, la inversión se va a mantener? Yo diría que hay tres razones por las cuales, o que nos permiten avisorar que van a seguir fluyendo, llegando las inversiones a México. Uno es que los mercados, tras la consulta, el día lunes, martes de la semana pasada, creo que sobre reaccionaron. Lo vimos en el mercado accionario. Recordarás, Abraham, en 2 días, lunes, martes, aproximadamente el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores acumuló una pérdida de 7 o más de 7%. El tipo de cambio en intradía en esos días, martes, miércoles, el 31, de hecho, llegó a tocar niveles de 20.50, 20.60. Ahí está la caída de la bolsa mexicana. 20.80 en bancos, como exacto, Isaid. Y pues sí, es decir, se generó un pánico desmesurado. Creo que ese es un factor a considerar. 2, lo habíamos comentado aquí y lo comenta la directora general de la MEXCAP. México es, digamos, después de Chile, es el país que tiene la mejor calificación de deuda soberana, la segunda, la economía con los mejores fundamentales, digamos, una mejor economía en una situación mejor que Argentina, que Brasil. Entonces, sí es, desde luego, de los países emergentes más atractivos para el tema de la inversión. Y la otra, yo destacaría un tercer factor, que es el haberse disipado esa renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Creo que le representó un atractivo muy importante a México. Ahora es el famoso TEMEC. Creo que eso seguirá permitiendo el que lleguen nuevas inversiones, que las empresas que ya están sigan invirtiendo en México. Creo que esos son 3 factores que sí hacen pensar que va a seguir fluyendo la inversión de los fondos y no de los fondos de inversión a México. Claro. Hablábamos la semana pasada aquí a lo largo de los siguientes 3-4 días posteriores a los resultados de la consulta del domingo antepasado sobre lo volátiles que pueden llegar a ser tanto las inversiones como los mercados en general. Y si vemos, por ejemplo, en la terminal, ahí vemos que el rebote de hoy creo que es el más alto en los últimos... Los últimos 2 días, el repunte es el más, digamos, es la ganancia para 2 días más grande en casi 10 años. Ahí está. Entonces, hablábamos de una de las caídas más fuertes en los últimos años y ahí tenemos el rebote. Esa curva es fabulosa. Exacto, o sea, vaya. Al final, ¿qué estamos viendo? Y lo mencionábamos aquí brevemente, me parece que fue el martes pasado, cuando decíamos, bueno, México... Ahí está, ¿no? Exactamente. Esa curva, ese valle, digamos. Se genera incertidumbre. Como le gusta llamar a ustedes los economistas. Se generan incertidumbres, se generan problemas, se generan riesgos, digamos, del mediano y largo plazo, pero al final del día también es que si no es en México, ¿en dónde van a llegar, o en dónde van a recalar buena parte de las inversiones de estos fondos, verdad? No hay como muchas alternativas en este momento, sobre todo con una guerra comercial importante que se está desarrollando y que el resto de los países en América Latina, como dice Chucho, mencionaba Chucho a raíz de lo de la calificación, fuera de Chile, no hay nadie por encima de México que te ofrezca mejores condiciones, por lo menos para las inversiones en el corto y mediano plazo. Yo creo que las decisiones o los movimientos en la bolsa suelen ser más por el momento, por lo que está ocurriendo en el ya. Y creo que una inversión, un fondo de inversión, pues más bien piensa, si no a largo plazo, a lo menos a mediano plazo. Es decir, creo que toma en cuenta más variables que el momento, que lo que ocurre en el momento. Entonces me parece que esta declaración, pues me parece que un voto de confianza al gobierno de López Obrador. ¿Por qué? Porque en el horizonte no se ve otra cancelación u otra medida de ese tipo en los siguientes, bueno, de hecho en el sexenio, es decir... Reforma energética. La reforma energética, pero no se habla de cancelar contratos, ni se habla ya de cancelar la reforma energética. Al menos lo que se habla ahora es, vamos a revisar los contratos, que no haya
corrupción, pero no se ha hablado, incluso me parece que lo que se decía en campaña es no se va a echar atrás la reforma energética, a diferencia del aeropuerto, que sí se llegó a decir. Siempre se dijo. Bueno, hubo un poco de... Se vaciló. Yo se matizó cuando no estaría dijo, tan convencido que no haya dicho, como lo comenta Isaid, en campaña que nunca no, negó. en algún momento lo dijo También López la Obrador, reforma por supuesto. energética también Él la puso estaba en contra de entredicho, la reforma energética. La puso en entredicho, digo, ha venido matizando, Ahora, cambia. el hecho de que cambie la reforma no significaría tampoco que se cancelaran contratos o que incluso se pudieran hacer modificaciones, pero que permitieran aún así la inversión privada en el sector energético. Yo no le veo el mismo riesgo a la reforma energética que el que tenía el aeropuerto, que vamos, siempre estuvo con el hacha colgando sobre su cabeza. Entonces me parece que es un voto de confianza de que el mismo presidente electo ha dicho, tranquilos, vamos a respetar los contratos, vamos a respetar la inversión privada, necesitamos la inversión privada para generar empleos. Yo hago un voto de confianza, pero claro, pues si de pronto en el camino hay cambios, pues creo que podremos ver ahí sí una reacción de estas inversiones, insisto, que no son del momento, sino que van más a mediano plazo. Agregar, Abraham, este rebote fuerte que hemos visto, sobre todo en renta variable, tiene que ver, y tú lo vimos desde antes de la encuesta que tuvo que ver con la elección dónde ubicar el nuevo aeropuerto. Recordarás que con motivo de la incertidumbre, la renegociación del Telecam, lo comentamos aquí, varias emisoras tocaron mínimos históricos, tocaron mínimos de 7, 8 años, vimos los Lalas, vimos Kimberly, vimos Grupo México. Entonces creo que incluso después con el aeropuerto, el tema del aeropuerto, el castigo, pues sí se abrieron puntos de entrada muy interesantes, entonces esto obviamente explica también parte del rebote fuerte que tiene el mercado, es decir, muchas emisoras muy castigadas y en consecuencia con valuaciones muy atractivas. Pero aparte, a ver, muchos de los proyectos a los que, por ejemplo, Amexcap en particular le ha apostado en los últimos años, van más allá de una cuestión de 6 años. O sea, Claro. son proyectos a los cuales les han ido apostando a largo plazo. mucho más Son de largo, muy largo plazo. Y que plazo, quizá mucho más largo. la apuesta tendría que ver más, digamos, sectorialmente, apostándole probablemente más a la tecnología, ¿no? A compañías que apuestan más por la innovación. Ahora, el marco regulatorio sobre el cual se desarrollan estas empresas siempre es una duda, siempre es un riesgo para el Pero no ha mercado. habido hasta el momento ninguna señal de que vaya a modificarse de manera significativa, por lo menos para los fondos. A ver, Amexcap está en un escenario muy positivo porque tiene hacia adelante muchos proyectos, como dicen, no nada más en el sector tecnológico, sino también en el desarrollo de este tipo de Consumo. aplicaciones. Exacto, consumo, vivienda, etc. Telecomunicaciones. Exacto, o sea que son proyectos que van a ir mucho más allá del sexenio que apenas está por comenzar el 1 de diciembre y que además esa regulación en particular no se ve que vaya a estar tocada o no se ve por lo menos que haya en este momento algún riesgo en particular para la modificación. Por eso a mí no me parece algo tan sorprendente que los fondos salgan y digan, pues nosotros vamos a seguirle metiendo la lana aquí, insisto, en el O sea, gran creo aspecto que es de las cosas sorprendente no está mal. bajo el contexto o la reacción que se vio inicialmente, donde también hubo Pero una ¿qué pasa cascada si esa de declaración la las dice calificadoras hace 15 días, saliendo, por ejemplo? ¿no? Hace 15 días a lo mejor no hubiera sido tan sorprendente. Todavía no se ve nada del aeropuerto. Claro, exactamente, sí, precisamente a eso me refiero. Por supuesto, o sea, destacaría bajo un contexto en el que hubo una sobrereacción probablemente en los mercados. Y un miedo colectivo, es decir, Exactamente. tuvo las redes sociales que suelen ser un termómetro pequeño, pero termómetro de lo que Ni tan piensa la pequeño, sociedad. creo. Ajá. No, me refiero a que hay mucha Claro, sí, gente no, que no, no, no todo tiene el mundo, Twitter, claro. no tiene internet incluso. Pues había un miedo colectivo de, uy, es que a lo mejor y sí es verdad eso que decían de que si llega AMLO a la presidencia se van a ir las inversiones, no va a haber empleo. Había ahí, por supuesto, mucho ruido colectivo, influenciado, por supuesto, también por los adversarios de López Obrador. Creo que este tipo de declaraciones, pues, a ese sector Sí, le pero- caen como un baño de agua fría. Sí, pero- Y al sector defensor de López Obrador, porque aparte esto parece, de pronto, insisto, en ese termómetro, pues muy maniqueo. O estás con él o estás contra él. Entonces, Pero más allá de las redes sociales, más allá de las redes sociales, Isaid, hay que entender que sí hay un sector pues en el cual sí se generó una desconfianza e incertidumbre importante, que es el sector de los empresarios, quienes apuestan, quienes arriesgan las inversiones,
Pues sí, tienen. Pues yo no lo veo tanto. Hoy se reunió López Obrador. Sí, se reúna. Con los bueno, bueno, lo que pasa pero es ya que se reúnen. ya A ver, acordaron que se mañana reúnen, van a sí, empezar se reúnen para ver en qué trabajar en la condiciones. cancelación. No, en qué condiciones le van a pagar. Es decir, pues tienen que acudir con el próximo presidente electo. Pero yo no veo porque declaraciones de es los normal. más allá por ejemplo, del Es Consejo normal. Coordinador Empresarial. Yo creo que es son- normal que tenga sí, ese no, tipo de reacción yo creo que y más son- contra López Obrador. No, tienen que ser muy cautos y más cuando no te han pagado. Es decir, no me puedo agarrar y alebrestarme, ponerme en una posición a la defensiva si no me han pagado. Es decir, tengo que ser muy moderado y muy educado. Creo que es normal, pues, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que comenta ahí, y con esto termino, la directora general de la MEXCAP se tiene que restaurar la confianza, el factor confianza, porque sí está golpeado el tema de la confianza, ¿no? El tema de la incertidumbre. Esto que vemos es un rebote de los mercados que tenía que llegar, porque sí hubo una sobrereacción, Sobreventa, insisto, claro. una sobreventa, A mí no sí- de a mí sí- pánico. a mí siempre Digo, me podemos ver la del peso Entonces, también. Digo, ya exacto, vimos la de el la peso hay bolsa, que verlo, podemos ver mira. el Hay gráfico que del ver- peso en la terminal. Siempre que se habla de los mercados dicen, es un rebote natural. Hay que entender los mercados. Pero Mira. eso del rebote natural siempre me ha parecido como, es que a toro pasado, pues sí. O sea, pero si no hubiera habido ese rebote hoy, no tendríamos a Chucho diciendo En los mercados- que era normal el rebote, que tenía que pasar. Ahí está. Debía de pasó. pasar. Sí, hay que este fue el evaluaciones muy- pico, casi así es. 20-50 Así es. y ya después, hoy, regresando por abajo de los 20 De hecho, pesos, teníamos por ahí el otro gráfico del tipo de cambio, el dólar interbancario. Ojalá lo pudiéramos tener por ahí alto, pero sí, si hay una recuperación, digo, no ha recuperado el nivel de cierre previo a la consulta, ¿no? Ahí tenemos, digamos, el 25 empezó la consulta, mira, tenemos el día 25. 19.46 y estamos 19.46. 50 centavos arriba. Exacto, todavía está un poco arriba, pero hay una recuperación importante. Yo lo que veo es que, a ver, creo que sí hay un daño, o sea, sí se generó un daño importante en materia de confianza, a los empresarios. Eso a mí me parece que es Innegable. evidente, es innegable. Ahí estuvo, lo vimos Indiscutible. a lo largo de toda la semana pasada. Pero también creo, y eso es lo que sí coincide un poco con lo que dice Isaid, tenemos un asunto de que los mercados hoy rebotan, entonces mucha gente agarra y dice, bueno, pues entonces, ¿cuál está el daño, no? O sea, ¿dónde está el daño si la semana pasada vemos que efectivamente se van a los suelos y hoy regresan y tienen la ganancia en 2 días más alta en 10 años? Y esa explicación, insisto, de es natural, pues es que a toro pasado, claro, insisto. Si esa recuperación fuera hasta de 2 meses, en 2 meses hubieran dicho, claro, fue natural. Claro, pero el dato está ahí. La recuperación es en 2 días, el mayor avance en 10 años. Ya recuperaron los niveles previos al anuncio de la Claro, cancelación. y hay declaraciones de este tipo de decir, bueno, Y a las mí me llamó la inversiones atención son- una declaración de la MEXCAP que es, saben que las coyunturas económicas y políticas pasan, ¿no? Que me permito interpretar como pues ellos saben que este tipo de peleas y que este tipo de cosas pasan, pero que al final, pues los planes a largo plazo continuarán, ¿no? O sea, sí, destaco esta frase por la coyuntura actual. Yo creo que la herida, somos muy optimistas. Yo veo a Isaid, digo, le entiendo además él en su calidad de simpatizante del presidente electo. No, yo no soy simpatizante de nadie, que se defienda solo. Aquí las opiniones lo son admira, neutrales. lo cual es respetable. Pero a ver, pero yo creo ¿cómo que la no ser herida, optimista permíteme, después yo de creo lo que que la vimos herida- hoy, Yo creo Chucho? que la herida no está cerrada. Es decir, habrá que ver en el corto plazo qué ocurre. Es decir, no cantemos victoria. Es decir, pareciera que no pasó nada aquí. Este tema, este ejercicio estoy hablando de los datos duros, rechazar, la interpretación, cancelar. pues, tú haz la que tú sí, quieras. pero sí, tenía que venir un rebote, insisto. La salida fácil de los los rebotes. mercados fueron muy castigados, en particular en el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, emisoras muy castigadas por el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, a lo cual se sumó este tema de la cancelación del aeropuerto. Entonces, tenían que rebotar, es decir, tenía que venir un rebote. Voy a tomar eso como Así es. conclusión, 15 segundos de conclusión cada uno. Yo diría aquí que me parece que es un poquito difícil no tener cierto optimismo cuando vemos un rebote de este tamaño, ¿no? O sea, yo entiendo que el rebote, lo que venía era natural después de lo que vimos la semana pasada, pero creo que el rebote sí fue muy sorprendente, o sea, sí fue muy amplio. Entonces yo creo que por eso también trae mucha, o sea, pues sí genera optimismo de decir, ok, bueno, ya poco a poco se van acostumbrando, se van viendo los mercados. Yo sí creo que hay un daño que se generó hacia el sector privado, eso para mí es innegable, pero también creo que los mercados en ciertos momentos han empezado a reaccionar de una manera que a lo mejor va más allá
de lo que se esperaba o de lo normal, pues, y por eso vemos estos rebotes. Porque además tan eso genera pronunciados. ganancias y pérdidas de... Claro. ¿no? Que ese es el tema. Claro. O sea, creo que los mercados se mueven con un fin también de generar ganancias. Claro. Eso del rebote natural, yo te pregunto, cuando tenemos el peso en 16 y se fue a 17, ¿lo natural, como dice Chuchos, lo natural es que regresara a 16? No, está en 20. Sí, los rebotes de los mercados no son naturales, no tienen que pasar porque sí. Pasaron ahora en la bolsa mexicana, insisto, lo más fácil es decir, pues claro, tenía que pasar algún día y fue hoy. Muy bien. Bueno, pues así opinan los editores de El Financiero sobre este tema. Que